Les comentábamos que vamos a ver lo que son antecedentes, marco legal, generalidades respecto a lo que son prestaciones de ley, cuestión de ley federal del trabajo y determinación de PTU. Les comentaba que los chats van a estar abiertos y si ustedes quieren dejar algún comentario o alguna duda de lo que estoy explicando, se los agradecería que fuera de eso. Si es de ISR, de otro tema, a lo mejor un poco más adelante, vamos a tratar de omitirla o esperarnos a ver si se resuelve en el transcurso del curso. Si la duda no se resuelve en el transcurso del curso, al final me voy a quedar un ratito con ustedes para poder platicar y poder ver dudas que queden ya más en casos particulares, ¿verdad? Si alguien tiene un caso en particular de ese tema, lo podemos abordar. Entonces, esa es la forma de trabajar. Vamos a avanzar un poquito un bloque, vamos a hacer preguntas, nos quedamos unos cinco minutitos con preguntas, avanzamos otro bloque y al final hacemos otra serie de preguntas, ¿vale? Entonces, de acuerdo a cómo vamos a trabajar el día de hoy, nada más me dejan un sí, un ok, un uno, lo que ustedes gusten para saber que todo está correctamente entendido. Un cafecito para despertar, ¿verdad? Gracias por aquí, Chops, todos los compañeros que están comentando. Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Gracias. Gracias por aquí a todos los que comentaron. Muy bien, primero, antecedentes y marco legal. Nosotros tenemos que remitirnos primero a lo que sería la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es nuestro máximo marco legal que podemos encontrar, ¿verdad? Es donde nosotros vamos a analizar nuestro, nuestros derechos básicos. El artículo 123 nos habla de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que sí tienen derecho a un trabajo digno, socialmente útil para la sociedad, todo eso. Pero el 123 en su fracción 9 nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas. Entonces, nos dice que tendrán derecho a una participación, es decir, a una parte de las utilidades que genera la empresa, pues obviamente como base de esa empresa vamos a tener lo que sería la constitución para que nos dé esta información. Nada más hay una disculpa que la compañera Verónica me confundió con su pregunta. Nos dice no van a exponer nada, no sé a qué se refiere por ahí la compañera Verónica, una disculpa, pero no le entendí su pregunta. Bueno, nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades. Una parte de las utilidades, pues obviamente el trabajo de esos colaboradores, pues es lo que conlleva también a la empresa a tener esas utilidades. Entonces dice, oye, pues bueno, parte de esas utilidades vamos dándosela también a los trabajadores, ¿verdad? Que se sientan parte de. Entonces la Constitución obliga a los patrones a otorgar ese porcentaje. Nos dice que una comisión nacional, que esta se integra tanto por representantes de trabajadores como representantes de patrones y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores, lo que sería el 10% actual que tenemos. Se preveía que se quería cambiar este porcentaje, se quería subir a un 11, incluso hasta un 12, pero no, actualmente quedó ya con la comisión en un 10%. No hay un cambio, no hay diferencias en en este año, ¿verdad? Tenemos un 10% sobre las utilidades del ejercicio inmediato anterior, que sería del 2024. Bueno, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con la ley de impuestos sobre la renta. Y aquí es donde entramos a un gran mundo de información, ¿verdad? Oye, pero ¿cuál es la renta gravable para efectos de, por ejemplo, el reciclo, ¿verdad? Que son regímenes nuevos que no vienen tan de la mano, ¿verdad? Pues bueno, vamos analizando primero que nada en algunos supuestos, como por ejemplo el artículo 9 para personas morales, que, por ejemplo los reciclos, personas morales entran ahí, un régimen general de ley, lo que sería personas físicas, que lo encontramos en el artículo 109. En el reciclo encontramos el apartado en el artículo 113G, donde nos dice cómo determinarlo. Entonces vamos a tener una similitud en la mayoría de los regímenes fiscales. Por ejemplo, en el artículo 109 nos dice que los contribuyentes a que se refiere esta sección, que este artículo 109 es para personas físicas con actividades empresariales y profesionales.
Entonces, estas personas físicas con actividades empresariales y profesionales deberán de calcular su impuesto sobre la renta con base en el artículo 152. Recuerden, recapitulando, yo sé que estamos en declaraciones anuales y todos estamos hasta la torre del SAT con esto de las devoluciones y con sus páginas y todo eso, pero recapitulando, este año, en este mes de abril, tenemos que presentar la declaración anual de personas físicas. Las personas físicas, con fundamento en el artículo 150, tienen la obligación de presentar declaración anual, salvo aquellos que sean pagos definitivos, como es el caso de Recico, como es el caso de RIF, como es el caso de el régimen de plataformas en pagos definitivos. Entonces, todos los demás tendríamos en estricto orden que presentar declaración anual, en su mayoría. Entonces, nos dice ese artículo 150 esa obligación y el 152 nos da la mecánica y la tarifa. Entonces, en el artículo 152 vamos a encontrar esa tarifa que viene sustituida por unas tablas que les voy a mostrar un poquito más adelante yo, que vienen dentro de lo que sería la resolución miscelánea. Entonces, ese es un paréntesis nada más. Pero para estos efectos, ¿cómo se determina lo que es la renta gravable para las personas que estén en actividad empresarial? Bueno, primero hay que determinar la utilidad fiscal. La utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales menos las deducciones autorizadas de esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. Es decir, caso muy sencillo, ingresos menos deducciones y listo, ¿verdad? Nos va a dar una utilidad fiscal. ¿Qué es lo que tenemos que analizar nada más como paréntesis? Como paréntesis, ustedes tienen que revisar dentro de su cálculo de impuestos sobre la renta si tuvieron, por ejemplo, pago de utilidades. Si ustedes tuvieron pago de utilidades, es muy importante comentarlo porque muchas personas lo hacen de la siguiente manera: ingresos y luego menos deducciones autorizadas y dentro de esas deducciones autorizadas consideran la PTU. Recuerden, el reparto de utilidades no es como tal una deducción autorizada, ¿sí? Por eso nos dice en el siguiente párrafo: a la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio. Es decir, en el 2023 yo tuve una utilidad. Esa utilidad del 2023 yo la repartí, esas utilidades se las repartí a mis trabajadores, que es el 10%, en junio, mayo, ahorita vemos las fechas, se la repartí en ese año, le pagué a esos trabajadores en ese año. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa PTU pagada en ese ejercicio 2024, correspondiente a 2023, no va a ser una deducción autorizada, es decir, no va a entrar dentro de este apartado de deducciones autorizadas, sino que va a entrar hasta después, ¿verdad? Hasta el apartado ya determinada la utilidad fiscal. Ahora sí, disminúyele, ¿sí? Es una disminución, es decir, para efectos del cálculo ya final, vamos a tener una disminución de la pérdida fiscal. Nosotros en personas morales, pues realmente la facilidad que tiene el cálculo de personas morales es que tenemos nuestro cálculo en automático, ya nos da ahora sí que el cálculo ya en automático, nomás le decimos que sí y hace el cálculo en automático, pero es importante saber de dónde sale cada cosa. Bueno, esta es utilidad fiscal menos PTU menos pérdidas fiscales y así ya tendremos nuestra base para lo que sería el impuesto sobre la renta. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es eso, ¿verdad? Ingresos menos deducciones y vamos a tener em, nuestro impuesto sobre la renta. Y aquí el artículo 9, perdón, nuestra base gravable. Nuestro, nuestro artículo 9 también es muy importante. El artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta dice que para determinar la renta gravable, que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, que nos hablaba de las utilidades, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales para aplicar en ejercicios anteriores. Es decir, pues cada ejercicio su utilidad o su pérdida, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en 2023 tengo pérdidas, luego en 2024 tengo utilidades por fin, y esos trabajadores están esperando a lo mejor un reparto de utilidades, y yo le digo, no, es que el año pasado tuvimos pérdidas. Las pérdidas, recuerden que esas no se comparten, no se le podemos distribuir pérdidas a los trabajadores. Entonces, lo que nos dice la ley es no afectes esa utilidad gravable con esas pérdidas para efecto del reparto de utilidades.
¿sí? Entonces, pero más o menos se haya quedado claro ese punto porque sí es muy importante comprender de dónde sale cada cosa. Yo siempre les digo a mis clientes, les digo, las utilidades hasta cierto punto son un beneficio para los trabajadores, una pizca de beneficio que tienen los trabajadores, ¿verdad? Es un derecho que se han ganado trabajando, obviamente, y pues realmente no es bueno que nosotros estemos a lo mejor diciendo, ¿sabes qué? Pues te voy a compartir también de las pérdidas, ¿verdad? Porque pues no es así, y las pérdidas surgen por temas de inversiones, por temas de gastos que se tienen de la misma empresa, ¿vale? Pero bueno, es un comentario nada más. Muy bien, entonces de aquí, ¿qué sigue, contador? Pues bueno, nosotros tendríamos que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Tenemos que hacer un pequeño cálculo, pero tenemos que tomar una consideración muy importante. Mismo artículo 9, nosotros tenemos lo siguiente, para la determinación de la renta gravable en materia de PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que hubiesen sido deducibles en términos de la fracción, que hubieran sido no deducibles prácticamente, en términos de la fracción 30 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Quién nos dice esa fracción 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Entonces, es muy importante qué nos dice esa fracción. Recuerden, el artículo 28 nos habla de no deducibles. ¿Vale? El artículo 28 nos dice no serán deducibles y ya empieza a darnos un listado. Son muchas fracciones. La fracción 30, en su punto particular, nos dice que no serán deducibles los ingresos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Oye, ¿cómo que los ingresos que sean exentos para el trabajador? Sí, el trabajador, recordémoslo muy bien, el trabajador pues tiene prestaciones grabadas, tiene prestaciones exentas. Por ejemplo, una prestación grabada, lo más básico, el sueldo, el salario es una prestación grabada para impuestos sobre la renta. Oye, y si le pago aguinaldo, pues el aguinaldo está exento hasta 30 veces el valor de la UMA para efectos de ISR. Oye, y si le pago prima vacacional, también está exento. Entonces, la autoridad nos dice, esos exentos, o sea, el patrón no me está pagando, me está dejando de pagar impuestos sobre la renta porque lo quiere meter como una deducción al 100%, el trabajador no me va a pagar impuestos sobre la renta porque está exento, pues entonces mínimo, pues me desquito con el patrón, ¿verdad? Oye, patrón, si le pagas ese tipo de prestaciones por las cuales él no me va a pagar ICR, entonces, ¿qué crees? Pues bueno, vamos haciendo una cosa, te voy a nada más deducir parcialmente el 53 o el 47% de ese gasto, ¿verdad? Para que ni tú ni yo, ¿verdad? Para que puedas tener un beneficio fiscal mínimo o mediano cuando yo no tengo un beneficio económico con la recepción de ese impuesto, porque no me está pagando impuesto ese trabajador. Entonces, expliquemos este punto. La persona, nosotros aquí, en base a este artículo 28, vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, voy a entrar al SAT y les voy a mostrar lo que es un visor de nóminas. ¿Sale? Un visor de nóminas de una persona, esperemos que no nos falle el SAT porque ha estado fallando un montón. Vamos a entrar a ver un visor y de ahí de nóminas anuales del patrón y de ahí vamos a analizar este cálculo que estoy poniéndoles aquí. ¿Qué vamos a analizar? Primero, para poder entrar al visor, nosotros estamos aquí en el inicio, nos dice que si queremos presentar nuestra declaración anual y todo eso, ¿verdad? Nosotros pasamos a donde dice trámites y servicios, aquí de este lado. Bajamos y ponemos aquí donde dice declaración para personas, un clic. Y aquí abajo en la parte del medio dice visores. Damos un clic en visores y vamos a irnos a donde dice comprobantes, visor de comprobantes de nómina para el patrón. Le damos un clic y avanzamos. Vamos a ver un ejemplo de una persona que tiene reparto de utilidades, ¿verdad? Me interesa esa parte que repartía utilidades en 23 para que vieran más o menos cómo es el cálculo. Muy bien, aquí va cargando la página. Pongo mi RFC. Me preocupa que está algo lenta, pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner aquí. Siguiente. Dice por aquí, hay cálculo especial de PTU para empresas que llevan más de 4 años de consecutivos con pérdida fiscal. Pues realmente no. Si tienen 4 años y después de los 4 años aparece una utilidad, pues tienen que tomar en cuenta esa utilidad para partir.
Si no hay utilidad, el requisito básico fundamental para repartir utilidades es que haya utilidades y segundo, que haya trabajadores. Si hay personas que me dicen, oye, yo soy contador, pero pues realizo mi actividad yo por cuenta propia, no tengo trabajadores, no hay PTU a repartir porque no hay esencia, no hay base, no hay trabajadores, ¿verdad? Entonces, si no hay trabajadores, no hay PTU, si no hay utilidad, pues no hay PTU. Consultar información global, le voy a poner ejercicio 2024 y le doy consulta. Disculpe, contador, la PTU para una SC es igual o diferente. Depende. Mire, las sociedades civiles, en estricto orden, deberían de. Su finalidad es no tener una cuestión lucrativa, ¿verdad? Esa es la finalidad. Después de que ahora sí que se cambien las SCs, algún tema de, por ejemplo, despachos contables, que son muy utilizados, se vuelven régimen general en su mayoría me entran ahí. Si es una SC del título 3 no hay utilidades a repartir, que realmente no se genera una utilidad, no es ese apartado, se conoce como remanente distribuible realmente. Si fuera una persona así, con una actividad ya como tal empresarial, por ejemplo, un despacho, ahí sí se tendría que repartir y sería el mismo mecanismo. Para ingresos menos deducciones y tendríamos lo que sería nuestra base. ¿Sí? Muy bien. Totales, por ejemplo, de nómina, tiene 903,000 pesos de nómina. De esto, tiene una parte de nómina exenta, aquí lo vemos, de 63,897. Aquí podemos ver lo que serían las nóminas, cómo van variando. En la cuestión exenta, tenemos aquí pues, un pago a lo mejor en enero de primas vacacionales, en mayo igual también algunas personas toman vacaciones. En junio pues se eleva bastante lo que sería la parte exenta por el tema de la PTU. Porque la PTU para efectos de impuestos sobre la renta, lo vamos a ver un poco más adelante, está exenta hasta 15 veces el valor de la UMA. Entonces también tiene ese efecto. Tenemos aquí en agosto algún aguinaldo o finiquito, algún tema así también. Octubre tenemos otro poco y en diciembre tenemos pues, el más alto que es el aguinaldo. ¿Vale? Entonces, en total, esta persona tiene 63,897,05 pesos exentos. Entonces, nos vamos a nuestro cálculo, ponemos esos 63,897,05. Nosotros tenemos que ver o conocer el detalle respecto de nuestras nóminas. ¿Por qué, contador? Porque necesitamos analizar estrictamente cuánto es de PTU. ¿Sí? ¿Cuánto es de PTU? Ustedes le pueden dar aquí en el detalle anual, en esta parte, y los va a llevar a esta parte de detalle de nómina. En detalle de nómina vamos a tener aquí, por ejemplo, timbrados de PTU. Tenemos total PTU por pagada grabada, 5,884. Pago de PTU exenta, 16,130,21. Y total PTU timbrada, 22,014. Eso es lo que yo tengo de desglose de PTU. Esa es mi PTU desglosada. Grabada, exenta. Exentas, 16,130,21. Serían estos de aquí, 16,130,21. Ahí están. Y me dice la autoridad, oye, pues ¿cuánto tienes de PTU total? Yo tengo PTU total 22,014,86, que es este 22,015. Esos los tengo aquí, este, ¿sí? 22,014,86. Tengo una parte grabada, que en estricto orden, digamos que podría decirse que sí puede ser deducible, pero al final de cuentas, como les digo, lo que va a hacer la autoridad es esto de aquí no lo dividas en esos porcentajes del 53 y 47%, sino que toma la totalidad de la PTU, pero disminúyela una vez que hayas obtenido la utilidad fiscal, es decir, se va a disminuir al final del cálculo. Entonces, vamos a ver a qué me refiero con esto. Tenemos PTU exenta a los 16, esos 16. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de los 63,897 que yo tengo aquí, de la parte exenta, esto de aquí, 63,897,05. Dentro de esto tengo un desglose de aguinaldo, 34, bueno, aguinaldo exento ahí está, prima vacacional exento 5,000, tengo lo que sería PTU exenta los 16. Los 16 más los 5 más los 34 me van a sumar esos 63 totales. Entonces lo que me dice la autoridad en la diapositiva que vimos le dice, para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles. Es decir, vamos a retomarlo.
Para efectos, primero que nada, del cálculo de ISR, yo tengo mi cálculo de ISR donde tengo ingresos menos gastos, tengo mi base, y lo tengo incluso, por aquí lo podemos tener, ahorita sacamos la utilidad gravable, tengo ingresos menos gastos, y dentro de esos gastos yo no voy a considerar ni un peso de PTU, lo vimos anteriormente. La PTU no se mete en lo que sería la determinación de la utilidad, sino que la PTU se mete hasta después. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir, primero de nada, de la nómina exenta, la parte de la PTU exenta para tener únicamente la base de no deducibles por nómina exenta, que eso vendría siendo lo que sería nada más el aguinaldo exento, en este caso, ¿verdad? Y lo que sería la prima vacacional exenta, que es lo que tiene esta persona, únicamente esos dos conceptos. Aguinaldo exento, prima vacacional exenta, y con esos dos datos tendríamos para hacer nuestro reparto, perdón, nuestra disminución de lo que sería la parte deducible y no deducible. Entonces, el artículo 28 me dice, será deducible un 47 o no deducible un 53, como tú lo quieras acomodar, nada más depende de un factor. Si tus prestaciones se mantienen o disminuyen con respecto del año anterior. Ejemplo, este patrón da aguinaldo, da prima vacacional, 15 días de aguinaldo, prima vacacional del 25%, son cuestiones básicas de ley. Son las prestaciones mínimas que yo tengo, 15 días de aguinaldo y prima vacacional del 25% respecto de lo que es el 12 días el primer año, 14 el segundo y todo lo que ya conocemos del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esas son prestaciones básicas. Si yo doy las prestaciones básicas nada más, el año pasado, pues di lo mismo que este año en cuestión de prestaciones. No varió. Entonces, si no cambian, yo voy a deducir el 53% y va a ser no deducible un 47%. Pero, ¿qué pasa con un patrón que dice, oye, pues sabes que en el 2023 hacíamos fondo de ahorro? El fondo de ahorro aportaba yo 100 pesos, los trabajadores 100 pesos por semana y pues ahí tenían su fondo de ahorro y al final se los dábamos. Pero resulta que el patrón ya no quiso dar esa prestación, ya dijo, no, ¿sabes qué? Ya no queremos, no nos funcionó, entonces ya no vamos a dar esa prestación el siguiente año. ¿Qué es lo que pasa ahí? Disminuyeron las prestaciones con respecto de un ejercicio anterior. Por ende, lo que va a ser no deducible va a ser un 53, sería así, y el 47 restante va a ser deducible únicamente. Como les digo, la autoridad nos castiga un poco para efectos de que, pues bueno, pueda obtener un medio beneficio fiscal ellos en cuestión de, no me paga ISR el trabajador, tú quieres deducir todo, pues vamos a irnos a mitad, mitad y mitad, ¿verdad? Entonces aquí lo natural es que sea el 47%, lo más común, ¿verdad? Porque las prestaciones cuando menos son las mínimas o hacia arriba. ¿Vale? 22.450,41 de no deducible y 25.316 deducible. ¿Por qué quiero sacar este dato? ¿Por qué me interesa este dato que yo tengo con rojo? Porque cuando yo determine mi renta gravable, es decir, ingresos menos deducciones, yo voy a tener en total, pues mi deducible va a ser mi nómina, mi nómina, más mis gastos de la compra de mercancías, todo lo que ya conocemos que pueda llevar a tener la empresa. Entonces, esos gastos que yo tengo, aparte de eso, aquí no lo pude meter como deducible, fue un no deducible, pero si nosotros leemos bien ese artículo 9 nos dice, oye, para la determinación de la renta agravable en materia de PTU, únicamente para PTU, ¿sí? Únicamente para PTU, los contribuyentes deberán, pues es una obligación, disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles. Es decir, este no deducible de aquí, de 22.450 a la hora de determinar mi utilidad gravable, yo tengo aquí mi utilidad gravable, yo le voy a restar esos 22.450,41 para tener una base de PTU más pequeña. Si yo tengo una base de PTU de 207.609,59. Es decir, si yo hubiera determinado mi cálculo únicamente ingresos menos deducciones, me da mi base, ¿sí? Ingresos menos deducciones me va a dar mi base, pero a esa base todavía hay que restarle.
lo que sería las deducciones, la deducción de la nómina exenta que no se pudo deducir en su momento. En personas morales, este cálculo lo hace automático, es decir, desde el primer punto que nosotros vemos de la declaración, desde el primer punto que vemos de la declaración, la autoridad lo despega, quita esta parte de la nómina exenta, la identifica en un apartado que se llama determinación de nómina. Ahí nos dice, esto es no deducible por nóminas, que son ingresos exentos del trabajador y únicamente puedes deducir el 4753 y quita también la PTU total. La PTU la quita y esa sabemos que va a ser disminuible al final del cálculo fiscal. Les explico directamente con una declaración. Obviamente en personas físicas pues, es muy fácil, nada más que cargue la plataforma y te les explico de este ejemplo exactamente cómo funciona para que quede la determinación de la PTU totalmente clara. ¿Sí? Que es la parte más importante, saber cuánto se va a distribuir, sobre todo hoy día, 2025, que estamos a algunos días de que se acaben los pagos provisionales ya de personas físicas, tenemos que distribuirlo sobre todo porque en personas físicas no te lo hace el cálculo automático. En personas físicas tienes que ponerlo tú de manera manual. Y es triste porque sí, así pasa, ¿verdad? Entonces, es un trabajo extra que tenemos que ir haciendo. Muy bien. La PTU, bueno, no sé, por ahí las preguntas está medio curiosa. Cuenta cómo se saca la PTU. Bueno, ya lo estamos explicando. Contado según el Código Comercial, son no lucrativas preponderantemente económicas. Ahí igual lo tienen también igual. Son de ejercicio anterior. Son del ejercicio anterior. No sé qué pregunta Marce Pavón, disculpa, pero castiga incluso los exentos obligatorios. Exactamente. Los exentos, bueno, son obligados por la ley, pero sí los castiga hasta cierto punto. ¿Verdad? Por pagar aguinaldo, pues estamos no deduciendo todo. Muy bien. Aquí tenemos nuestra nómina, la misma que vimos. Únicamente nosotros nos ponemos aquí en el nómina por no deducible que tenemos aquí. Le damos aquí donde dice capturar. Aquí van a aparecer los 16.130 de la PTU que yo les puse, son estos 16.130 que es la PTU exenta. Lo que hace el sistema es en automático lo mando a no deducible, más lo que sería la PTU grabada, todos estos 22.15 serían no deducible porque son disminuidos posterior al cálculo. Y ahorita les muestro, no se les olvide esos 22.15. De aquí únicamente hay que seleccionar el porcentaje de la nómina deducible, 53 o 47%. 53% serían 22.450 pesos no deducibles, que eso es lo que nosotros ya determinamos aquí. No deducibles, 22.450. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que el 53 es deducible y el 47 es no deducible, ¿verdad? Entonces, aquí ya me hace el cálculo, ya nada más le doy cerrar y bajo. Aquí esta persona tiene asimilados, tiene algunas otras nóminas, pero lo que me interesa es que veamos ese apartado, ¿verdad? De cuánto es la BTU, como quien dice, se distribuye en el ejercicio 22.015 para que vean que se resta después y que tengan en la mente este cálculo de aquí. Entonces, recordemos dos cantidades, lo que sería nómina exenta no deducible, 22.450 y PTU pagada en el ejercicio 22.015. Son esos dos conceptos los que quiero que recuerden. Me voy a en actividades empresariales. Aquí lo voy a llenar de manera rápida, nada más para sacarlo. Tenemos ingresos acumulables. Voy a poner aquí, tengo mis deducciones. Voy a agregar nada más una cuenta de gastos general. No es curso de declaración anual, pero nada más lo que quiero es que vean cómo llegamos a la utilidad y tenemos lo siguiente. Estímulos y llegamos a lo que es el resultado fiscal. Este es mi resultado fiscal. Mi resultado fiscal son 230.060. Resultado fiscal, 230.060. Está mi utilidad grabable, ¿sí? 230.060. Ahora, aquí, para el cálculo de ISR, le disminuimos PTU y pérdidas para llegar a la utilidad gravable, que esto es para impuestos sobre la renta. Entonces, PTU, aquí la disminuimos únicamente, la pagada, que son los 22.015 que vimos anteriormente.
Sí, 22.015 y quedamos con una base para impuestos sobre la renta de 208,45. Muchas personas cometen el error de, sobre esta utilidad gravable directo de los 208,45, tomar el 10% y de ahí sacar el APTU, y no lo es así. Sería sobre esto menos la parte exenta de las nóminas, ¿sí? Entonces ya aquí, bueno, pagos provisionales y retención de ISR. Ya tengo mi posición financiera, te la cierro para igual irme directamente a la utilidad. Y nomás voy a darle a seleccionar estos de aquí para efectos de poder avanzar. No, afectar más adelante. Vemos aquí unos cuantos. Nos hemos, guardamos, listo. Me voy a deducciones personales. Y esta persona tiene bastantes deducciones personales. Las deducciones personales tampoco entran dentro del apartado el cálculo de PTU, ¿sí? Esos ya es posteriores para efectos fiscales. Recuerden, van en el artículo 151, Ley de Impuestos sobre la Renta, fracción 1 a la 7, más el decreto de las colegiaturas, más el estímulo del artículo 185 para depósitos. Aquí me voy directamente a mi determinación. Casi pues realmente no me interesa tanto la determinación, me interesa más este apartado de datos informativos. ¿Optas por informar de tu PTU generada en el ejercicio? Que yo le digo que sí, y me va a decir PTU generada en el ejercicio. Nada más dame el dato. No me pide, ahora sí que como tal, yo aquí por ejemplo le voy a decir, muy bien, PTU a distribuir los 230 de mi utilidad, 230,060 de mi utilidad, menos la parte de ingresos exentos del trabajador, que son los 22,450 por el 10%. 20.706,1. 20.706,1. Esa sería mi pérdida, perdón, mi reparto de utilidades. ¿Sí? Eso es para el PTU generada. En personas físicas le digo, se hace así, en personas morales la calcula de manera automática. ¿Sí? Pero bueno, es lo que tenemos y pues lo que nos corresponde. ¿Sí? Entonces, ojo, esos no deducibles, como quien dice, por eso los restamos al final. Entonces, eso es determinación de PTU a distribuir en base a la ley de impuestos sobre la renta. Y un pequeño ejemplo, ¿vale? Pregunta, ¿qué pasa si no timbré la PTU del año pasado? ¿La puedo timbrar este año? Mire, en base a lo que es el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, estas prescripciones, estas prestaciones prescriben, pero yo les recomiendo por temas de que pues bueno, demandar, lo pueden denunciar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ese recurso, pues sí se lo pueden obligar a pagar, que es un dinero que es de ellos, de los trabajadores. Yo les recomiendo que sí, tímbrelo y páguelo, ¿verdad? Que son cantidades que no se han pagado con anterioridad, páguenlo, ¿vale? Es lo recomendable. Si determina mal la PTU en la declaración anual de personas morales, puedo corregirla en complementaria porque no tomé en cuenta lo del 53. En personas morales debería de jalarlo de manera automática. Si hizo su cálculo automático, si no lo hizo, si no lo considero así, sí sería hacer una complementaria para poder modificarla. ¿Qué pasa si no se dio a un trabajador que se fue su PTU? Ahorita vamos a ver todo lo del PTU, reparto, ahorita nada más puro cálculo de ISR, pero ahorita se lo contesto en unas diapositivas, viene un poquito más adelante. Si la persona física tiene varios regímenes, no se acumulan los ingresos para obtener la utilidad fiscal. La respuesta es no. Para efectos de la actividad que yo realizo, es de ejemplo. Yo tengo, y es muy importante analizar este punto, ¿verdad? Todo va enlazado, todo. La relación laboral, si es una persona física, obviamente va con la persona. Pues es decir, yo, por ejemplo, José Rodolfo, contrato a la compañera Michelle como auxiliar. Yo tengo mi actividad empresarial, tengo mi despacho, tengo lo de los cursos, tengo todo esto, ella me ayuda, trabaja conmigo ahí. Pero yo también tengo dinero en inversiones, intereses, tengo arrendamiento de algunos locales que tengo, no los tengo, ¿verdad? Pero los estoy platicando nomás así. em, y tengo otros ingresos. Tengo dividendos, tengo otros ingresos. Esos otros ingresos realmente la compañera Michelle no me ayudó a obtenerlos. La compañera únicamente está por la actividad que yo realizo. La actividad empresarial, lo que es el tema de del despacho de los cursos y todo lo que comentamos.
En eso me ayuda, esa es mi trabajadora por esa parte. Siempre es muy importante también lo que son los registros patronales. Para efectos de IMSS, en algunos pleitos nos ha tocado ver esa parte de que, oye, pues sabes que una persona, por ponerles un ejemplo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, oye, pues ese empresario tiene una trabajadora del hogar, ¿verdad? Y la dio de alta en esta modalidad de trabajadoras del hogar, ¿verdad? O trabajadores del hogar. Esa modalidad, no existe una relación como tal laboral entre mi negocio, el negocio donde ella no me ayuda para obtener las utilidades de mi negocio, por lo cual esas utilidades no voy a repartir parte de esas utilidades a este trabajador. Entonces, por eso, como les comento, es separar, hasta por el tema de registros patronales, si tienen dos o más actividades, por temas de registros patronales. Lo mejor, como siempre, es pues bueno, ya sea ser una empresa, una persona moral y distinguir las actividades de una de otra, ¿verdad? Pero en personas físicas se mezcla todo, ¿verdad? Lo familiar, lo personal y de todo un poco. Entonces sí es muy susceptible esa situación, pero no, se tendría que tomar la utilidad de actividad empresarial únicamente. Esa es la pregunta. Perdón que me haya alargado un poquito con esa pregunta del compañero Andrés. Si tengo dos trabajadores en total de PTU, se reparte entre los dos. Esto lo vamos a comentar y hay topes, Lupita. Soy persona física, la PTU para pago, la PTU que pago la tengo que deducir todo en un solo pago, en los pagos provisionales, o se dividen en los meses que falta y cada mes se disminuye. Muy bien, buena pregunta. Para efectos de impuestos sobre la renta, en la PTU, únicamente en personas morales, se distribuye entre lo que serían los pagos. Es decir, yo lo pagué y únicamente para personas morales del régimen general. ¿Qué me refiero con esto? Si yo soy régimen general de ley en personas morales, yo pagué en mayo, divido la PTU pagada entre el total de los ejercicios y la voy de los meses, perdón, de los ejercicios de los meses, que restan de mayo a lo que sería diciembre, que son 8 meses, y voy metiendo esas parcialidades, digamos, en cada mes. Eso es en personas morales régimen general. En personas morales de reciclo y en personas físicas se mete todo dentro del mes en que se paga. ¿Vale? Muy buena pregunta del compañero, bueno, de Uster, dice Suárez. Última, ¿qué pasa cuando se tiene actividad empresarial y profesional a la vez para el tema de PTU? Mismo caso, si el trabajador lo tuvo para efectos de actividad empresarial, únicamente tengo un negocio, tengo un restaurante, ¿verdad? Tengo un restaurante, soy contador, tendríamos que, digamos, separar ese tipo de ingresos. Lleve un control, ingresos de lo que sería actividad empresarial. Si, por ejemplo, es abogado, gastos y deducciones de abogado para efectos de que pueda identificar cuánto es el ingreso por la actividad empresarial. Como les comentaba, el registro patronal va a estar ligado a un domicilio fiscal donde realizan esas actividades. Si, por ejemplo, esa actividad empresarial tiene el restaurante está en un lugar, y despacho contable o fiscal está en otro. Entonces, también esa separación es importante, si no, en determinado momento lo van a tener que pagar sobre todas las utilidades, que ahí, por ejemplo, en temas profesionales, y lo vamos a ver un poco más adelante, tendemos a tener mucha base gravable. Es decir, pues bueno, uno como contador, por ejemplo, no sé, damos un curso, damos una capacitación o damos una asesoría, y pues de esa asesoría, pues todo está en nuestro conocimiento, ¿verdad? También con los doctores pasa mucho, ¿verdad? O hacen una operación, pues ellos trabajan esa parte, la secretaria a lo mejor está en su oficina viendo lo de la agenda, pero realmente no se mete con él a hacer esa operación, ¿verdad? Entonces todo depende del conocimiento y tienden a tener una base de utilidad muy alta. Entonces es diferente el manejo. Lo vamos a ver un poquito más adelante a la hora de la distribución. Este punto que acabamos de ver, y son 5 diapositivas, si se fijan, es únicamente el apartado de ISR para efectos de PTU, cómo se determina únicamente. Ahorita vamos a ver ya toda la parte legal, y si debo demostrar mi declaración y todo ese tema, ¿vale? Entonces, vamos a hacer hasta aquí, digamos, un corte y de aquí avanzamos. Entonces, vamos a avanzar con esto. Contadora Itzayana, ¿cómo vamos? Tú me dices cualquier cosa en cuestión de tiempo y eso. Vamos, yo creo que bien. Tú me dices, si no, puedo avanzar con unas cuantas diapositivas más y te dejo un poquito el control. Bueno, pues si quieren vamos avanzando un poquito. Son unas cuantas diapositivas más y regresamos con lo que nos va a comentar la contadora Itzayana. 2 puntos, 2 diapositivas. Tenemos lo siguiente. Primer punto, el tema de
debo demostrar mi declaración anual a los trabajadores. Muchas empresas hacen me tocó una vez como trabajador de una empresa que hacía como un recorte, ¿sí? De pantalla y eso lo imprimía y eso es lo que ponía. Únicamente la hoja donde decía distribución de PTU, ¿verdad? Distribución de PTU, bueno, PTU distribuir, es decir, como si hubiera cortado este cuadrito de la declaración, les abro la declaración, como si hubiera cortado este cuadrito, como si hiciera un recorte y nada más pone esto, ¿verdad? De aquí para acá, este cuadrito. Y dice, esa es la PTO a repartir, chicos. Y ya, ¿verdad? Eso es lo que nos hacían en muchas empresas, muchos trabajos. La ley en Federal del Trabajo, en el artículo 121 establece que el patrón, dentro de un término de 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, ojo, no de la fecha límite para presentar su declaración anual. Si ustedes ya presentaron su anual el 10 de abril, a lo mejor ya el 21 de abril ya tuvieron que haberle mostrado esa declaración anual a sus trabajadores, ¿sí? Ojo con lo que les voy a decir. Entonces, vamos a leerlo. El patrón, dentro de un término de 10 días, contados a partir de la fecha, contados a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma, ¿sí? Entregará a los trabajadores copia de la misma. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales deben de presentar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante un término de 30 días en las oficinas de la empresa. Es decir, no le voy a dar lo que sería la declaración a mi trabajador para que se la lleve a su casa, ¿verdad? No, tampoco es tan así, sino que le voy a dar la declaración, voy a poner la declaración a disposición de los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa. Y los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos. En estricto orden no deberían de platicarlo con terceras personas, ¿verdad? No deberían de andarlo divulgando. Eso es lo que nos dice la ley, eso es lo que está por ley. Entonces, ¿debo entregar mi declaración anual a mis trabajadores? La respuesta es sí. Oye, ¿contar un anexo, una hojita así nada más? No. Tendrían que entregar lo que es el PDF completo de la determinación. Obviamente no van a saber leerlo muchos, ¿verdad? De ellos, pero en teoría, como les digo, en ley, eso es lo que deberían de hacer. ¿Sí? Que ya va a haber mucha opinión dividida respecto a eso. Muy bien, fechas de pago para efectos de PTU al trabajador. Recuerden, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba de pagarse el impuesto anual. Son días naturales, ¿sí? Días naturales siguientes a los que se deba de presentar la declaración anual. Aquí sí es cuando deba de presentarse la declaración anual. Para este ejercicio, la declaración anual debió de presentarse, por ejemplo, en personas morales a más tardar el 31 de marzo, que fue lunes o martes, no me acuerdo si fue lunes o martes. Ese fue el último día. Para efectos de personas físicas es el 30 de abril, el Día del Niño, que es el próximo miércoles. Y de ahí entonces tendremos que empezar a correr 60 días, ¿verdad? Tenemos 60 días a partir de esa fecha. Entonces, para aproximadamente el 30 de mayo, a más tarde tendría que de repartir utilidades las personas morales y las personas lo que serán las personas físicas a más tardar el 30 de junio, ya que el 29 si es domingo, entonces ahí sí lo recorremos al lunes, le damos chancita a las personas al 30 de junio. El importe de las utilidades no reclamadas en el año que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del siguiente año, que era lo que comentábamos. El artículo 516, vuelvo a retomarlo, de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de una prescripción. Oye, contador, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador, ese trabajador se fue de la empresa, se salió en octubre? Se sale en octubre, yo le doy su finiquito, muchos trabajadores quieren dentro de su finiquito sus utilidades, yo les digo, "Pues, todavía no termino el ejercicio, no sé si voy a tener utilidades, entonces no te puedo repartir utilidades en octubre que tú te vas, en pocas palabras. Entonces él dice, ok, pues me espero, entonces tiene que esperar hasta cuándo, hasta que la persona moral, sea, o física, presente su declaración anual y sepa cuánto hay que repartir de utilidades. Cuando haga el proyecto de reparto de utilidades, pues se va a incluir ese trabajador y tendrá derecho a reclamar esas utilidades. Entonces, ¿qué pasa si ese trabajador no la reclama?
Ese trabajador consiguió un trabajo mucho mejor en otro estado incluso. Se fue de allá, yo le mandé un correo, le dije que teníamos unas utilidades, que tenía que venir a firmar. Él dijo que le salía más costoso ir a firmar, que eran 500 pesos de utilidades, que mejor no las quedáramos, ¿verdad? Porque así pasa. Entonces, ¿qué pasa con esas utilidades no reclamadas? ¿Se las queda el patrón? La respuesta es no. Si no las cobraron en ese año, en este año que se haga el proyecto de reparto de utilidades, se va a decir, oye, incluso en la declaración anual, oye, pues si tengo la PTU a distribuir del año pasado, como les digo, en personas morales viene un poquito más desglosado, me gusta un poco más ese esquema, pero a lo que vamos. El, Me va a decir la autoridad, oye, pues bueno, no repartiste esas utilidades, pero pues bueno, no te las vas a quedar tú. Hay que repartirlas entre los trabajadores. Hay que agregarlas a las utilidades de este año. Entonces, tienes, no sé, utilidades por 50,000 pesos y 5,000 pesos que no cobraron aquellos trabajadores. Entonces, vamos a tener para este año una base para distribuir de 55,000 pesos de utilidades. Artículo 122, Ley Federal del Trabajo, por la pregunta que nos hizo hace rato una compañera. Entonces se distribuyen, las utilidades se tienen que agregar para distribuir entre los trabajadores. ¿Sí? Amadeo, ¿hay algún monto mínimo para repartos de utilidades? Ahorita lo vamos a comentar. Si la persona tiene unas utilidades de 1,000 pesos, las tiene que repartir, aunque sean 1,000 pesos las utilidades que vaya a repetir, o 100 pesos. ¿Verdad? Parece, aunque sea muy pequeño el negocio, si sale una utilidad, no sé, a repartir de 1,000 pesos, tiene que repartirlas, ¿verdad? La PTU generada se divide entre el número de trabajadores, ahorita lo vamos a comentar, todavía no vemos eso, ahí viene ahorita ya la determinación de la PTU, entonces vamos a pasar a eso. Muy bien, dice, pregunta contador, soy jubilado, me están haciendo retención, tenía otro tema totalmente diferente, Miguel, pero se lo voy a contestar. Retención anual de ISR en mi aguinaldo. Tengo entendido que está mal. ¿Qué puedo hacer? Mire, las retenciones para efecto de pensiones y haberes de retiro, artículo 93, fracción 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta están exentas. Por ley, lo que es bueno, me imagino que está en Seguro Social, Ley 73, artículo 167 de la Ley del 1973 del Seguro Social, usted tiene derecho a un mes de aguinaldo una mensualidad. Esa mensualidad de pensión está sujeta a lo que sería ese concepto como tal, aguinaldo. El aguinaldo está exento hasta 30 veces el valor de la UMA. Entonces, si su aguinaldo, su mensualidad excede de esa mensualidad, que son como 3,600, si excede de eso, entonces lo que va a pasar es que lo que exceda va a pagar impuesto. Por eso le retienen, ¿vale? Porque el aguinaldo está grabado en lo que excede de esas 30 UMAS. Por lo regular, la mínima son 9,000 y fracción, 9,413 pesos. Entonces, me imagino que por lo regular sí tendrá una parte grabada. Por eso le retienen. En este reparto, el factor de días, vamos a ver todavía los días laborados, PTU. Bueno, es que lo que les comentaba hace ratito, ¿verdad? Preguntas, ahorita vamos a comentar preguntas. Igual ahorita voy a frenar el chat porque estamos preguntando cosas que a lo mejor todavía no vemos, ¿verdad? Estábamos viendo el orden de cómo íbamos a ver. Aquí está cómo se va a repartir, todavía no llegamos a ese punto, pero por eso estamos yéndonos por partes, ¿sale? Es que luego me quedo ahí muy pensando en esa parte de lo que, las preguntas, ¿verdad? De que se salen con preguntas que a lo mejor son un poco más adelante. No pasa nada. Yo sé que entraron muchas personas después, no pasa nada. ¿Qué pasa si el patrón se niega? ¿Cómo puede recibirlo en ese caso? ¿Cómo puede recibirlo en ese caso? Miren, si el patrón se niega, lo que va a pasar, y ahorita lo vamos a comentar, lo que va a pasar es que se puede pedir la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social le va a dar la razón al trabajador y el patrón va a tener que dar de manera, bueno, así que lo van a obligar a entregar la declaración anual. ¿Sí? Entonces, es darlo sí o sí, es una cuestión legal. ¿Sí? Muy bien. Contador, una persona moral elabora un oficio como acta de comisión mixta, también es caso para persona física. Sí, vamos a ver que se tiene que elaborar un proyecto de reparto de utilidades que está integrado por comisión, que son mixtos, obviamente trabajadores, lo que serían representantes de trabajadores y representantes del patrón, y en determinado caso de que haya un pleito entre ellos, tiene que entrar un representante de la Secretaría del Trabajo a revisar ese punto. Pues sí, sí se va a integrar y ahorita lo vamos a comentar.
Muy bien, ¿cuántos años se deben de agregar las utilidades no reclamadas a utilidad repartible a los años siguientes? Pues de preferencia la idea es que no se reparten, por ejemplo, en 2023, en 2024 las agrego, ¿verdad? No las reclaman. Al siguiente año las agrego. En el siguiente año, pues se van a reclamar entre todos los trabajadores. Si dentro de esos trabajadores hubo uno o dos que no reclamaron, pues te lo vas a tener que ir llevando de ese saldo. Obviamente, el saldo del 23 se supone que ya se agregó el del 24 y se reparte, ya se hizo el reparto. O sea, ya como quien dice, no existe como tal ese saldo original del 23, sino que se va haciendo una acumulación. Entonces, hasta que se reparta completo, sin problema. Si no le hace el caso el patrón, bueno, ya lo comentamos. Si tienen un ex trabajador que para reclamar sus utilidades una vez pagadas, ¿cuánto tiempo tiene un ex trabajador? Buena pregunta de Fernanda, para poder reclamar. Miren, el tiempo, como les digo, es un año. El tiempo a partir del cual yo puedo exigir las utilidades es a partir de lo que sería la fecha en que se debió de presentar la anual, ¿sí? Desde esa fecha puedo empezar a exigir. Obviamente yo voy y exijo a la empresa me va a decir, mira, espérame, estoy dentro del apartado de la comisión, estamos haciendo el reparto, sí, te vamos a incluir, por derecho te corresponde, sí, corresponde por derecho. Entonces ahí es nuestro primer acercamiento. Obviamente en mayo o en junio nos tiene que repartir las utilidades y se acabó, ¿verdad? Si nosotros nos la pueden repartir en diciembre, en enero, febrero, pero si llega el siguiente año y yo no voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? La empresa, perdón. ¿Sabes qué? Esta persona no lo reclamó, pues, agrégalas en base al artículo 122 a lo del siguiente año. Entonces tienen hasta prácticamente, si se pudiera dar una fecha muy exacta, deberían de tener hasta lo que sería la presentación de la declaración anual del siguiente año. Esa es la fecha más exacta ya en la parte práctica. En teoría, tendrían hasta mayo o hasta junio, que son los repartos de utilidades. Pero en la parte práctica, nosotros nos damos cuenta que la autoridad nos pide, por ejemplo, sobre todo en personas morales, que se haga lo que sería el agregado en la declaración anual. Si no distribuiste una parte de esas utilidades, lo agregues en la persona moral si te da ese dato. En personas físicas no te lo pide, nomás ya lo vieron como te lo pide, un poco más seco. Me parece que aquí tengo un ejemplo y con eso cierro. Finalizar ese tema del reparto el anual, en la declaración donde informamos. Aquí tenemos lo que sería PTU generada durante el ejercicio. ¿Está? Este es en automático. Deseas determinar en automático la declaración. Le decimos que sí, la PTU. Y nos calcula 37,290. ¿De dónde salen los 37,290? Igual ingresos acumulables, menos lo que son los no deducibles de los exentos, menos las deducciones autorizadas, y nos da la base de 372 al 10%, nos da los 37,290 que ya habíamos comentado. Entonces, aquí les digo, en el cálculo del anual, la persona moral lo hace de manera automática. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con lo que sería la PTU del ejercicio anterior? Aquí tenemos en automático la PTU también no cobrada en el ejercicio, 5,809. 5,809 pesos más lo que serían los 37 que tenemos acá arriba, 37,290, nos darían la PTU del ejercicio a repartir, ¿verdad? A repartir en este ejercicio que serían los 43,000 pesos. Entonces, esa PTU no cobrada, a final de cuentas, también se obtiene de la PTU a distribuir del ejercicio anterior, esto es del 2023, 32,000 pesos. De esos 32,000 pesos únicamente repartí 26. ¿Cómo sabe la autoridad que nada más repartí 26? Si le ponían un comentario. Lo sabe mediante el tema de los timbrados de nómina. Cuando nosotros hacemos el timbrado, recuerden que los timbrados de nómina se hacen cuando ya efectivamente se pagó la PTU. Si no se ha pagado una PTU, no se tiene que timbrar ese recibo de nómina. Entonces timbraríamos hasta que pagáramos el recibo de nómina. Los recibos de nómina se timbran, no sé, no son por sueldos por pagar, no es así, no debería de ser así. Tenemos que timbrarlo hasta que ya tengamos una fecha de pago. Entonces, aquí nosotros lo timbraríamos hasta que lo paguemos. Si no lo hemos pagado, no se timbraría, por ende, del ejercicio pasado menos lo que se timbró, quedaría una PT1 cobrada de 5,809. 5,809 más, 40 más los 37,290 nos dan los 43 a repetir este año, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de conocer este punto.
Muy bien, voy a continuar. Por aquí lo de para efectos de IMSS se integra la PTO del trabajador. La respuesta es no. Para IMSS, artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que nos habla de la integración de salario base de cotización, que se conoce, nos dice que no se va a integrar la PTU. La PTU no se integra, no se integran despensas, no se integra el fondo de ahorro, fondo de puntualidad, asistencia, muchos conceptos que no integran, ¿verdad? Horas extra, con sus límites, hay limitaciones también, pero la PTU no se integra por más que nos paguen, ¿sí? No entra como ni como una cuestión variable ni como una cuestión fija, no integra salario. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Dice en el llenado de la declaración anual en qué parte está la determinación del PRI. No sé qué es PRI, disculpe por aquí. Si se refería a PTU, viene en la parte de datos informativos al final. ¿Qué sucedería con utilidades no reclamadas? El siguiente ejercicio hay pérdidas. Se pagan únicamente esas utilidades no reclamadas. Hagan de cuenta que van a tener en este renglón, una pregunta, la de la persona que nos hizo el comentario aquí, van a tener en este renglón PTU generada, aquí van a tener cero, ¿sí? Van a tener aquí un cero porque no hay base, ahí va a ser un cero, pero en la parte inferior van a tener PT1 no cobrada en el ejercicio, estos 5.809 y la PTU a distribuir en el ejercicio serán 5.809. Tendrán que distribuirla en ese ejercicio, ¿sí? Eso es lo que pasaría, que son las utilidades ya designadas que no se dieron y se tendrán que asignar al siguiente ejercicio. Eso es lo que se tendría que hacer. El PTU al trabajador se le retiene ISR, la respuesta es sí, y vamos a verlo a continuación. ¿Sí? Última pregunta del compañero Andrés. Dice, para la PTU no cobrada, todavía la puede reclamar el trabajador que trabajó ese ejercicio. Si la sumó del ejercicio que estoy calculando, ya no podré pagarle. En estricto sentido, miren, lo que pasa es que mientras esté la comisión, ¿sí? Mientras esté el trabajo de comisión, se suman esas al siguiente ejercicio. Por ejemplo, aquí sumamos los 5.809, ¿verdad? Supongamos que eso es de una persona. Llega el trabajador en abril, ¿verdad? Es una persona moral, llega el trabajador en abril y le dice, oye, vengo a reclamar mis utilidades del año pasado. Todavía no caducan, todavía no pasa el tiempo. ¿Puede reclamarlo? La respuesta es sí, pero dentro de esa comisión tienen la facultad de decir, oye, este trabajador no se le repartieron estas utilidades del año pasado, podemos dárselas. Ahí entra también la negociación entre comisión, que es trabajadores, em, patrones y en determinado momento el gobierno, en este caso Secretaría del Trabajo y Provisión Social, si se pide una intervención, se podría reclamar. Sería muy difícil, pero sí se podría reclamar en determinado momento. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí ya con el tema como tal. Ahora sí cerré el chat para no distraernos con comentarios y vamos a ver ya preguntas hasta el final, que prácticamente ya nos queda más o menos 40 minutos de curso, una hora lo mucho. Entonces vamos a tratar de que se vaya bien toda la información. ¿Cómo se reparten las utilidades entre los trabajadores? La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Dos partes iguales. Es decir, ¿cuánto tengo de utilidad? 100.000 pesos. Lo divido 50.000 en una parte, 50.000 en otra. Son dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores. Entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año independiente del monto de los salarios. Es decir, hay que distribuir de dos formas. Vamos a pagarle de la primera parte, vamos a pagarla en base a los días trabajados para que sea parejo por todos los trabajadores, ¿verdad? Y si tú trabajaste más días, pues obviamente te va a corresponder más de esta primera parte. La segunda se repartirá en proporción a los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. ¿Por qué en base a los salarios, contador? Eso es muy imparcial. Pues realmente no, ¿verdad? Muchas veces a mayor salario significa que tu puesto tiene más importancia dentro de la empresa y las funciones que tú haces dentro de la empresa, digamos, impactan directamente en la generación de utilidades de mejor forma. Entonces la autoridad dice, mira, la segunda, el que más gane, pues se supone que es el que más a lo mejor le está echando ganas, está teniendo esa proporción en cuestión de salario o está trabajando con más, ¿verdad? Entonces, eso es proporción, son proporciones de dos formas, en días y salarios. Entonces, vamos a dividir el salario en dos, perdón, las utilidades en dos y a sacar lo que sería ese monto. Yo aquí tengo un ejemplo en Excel, que lo vamos a ver.
tenemos utilidad del ejercicio, perdón, ya supongamos que ya la renta agravable final, 400,000 pesos, al 10% serían 40,000 pesos lo que se va a repartir. Esos 40,000 pesos que se van a repartir, ojo, 40,000 pesos se van a repartir en dos apartados, por salario y por días trabajados. Sí, ahí está la división, salario, días trabajados. Siguiente, eso es el primer punto. Siguiente, ¿qué pasa con las incapacidades? Oye, contador, pues si en los días trabajados, si yo tengo incapacidad, pues no me van a pagar tanta PTU. O si yo tengo, por el tema de los días trabajados, sobre todo, ¿verdad? No me van a pagar tanta PTU porque duré 6 meses incapacitado, nada más tengo la mitad del año. 180 días trabajados, entonces me va a bajar. Ojo, artículo 127 fracción 4. ¿Qué pasa con las incapacidades en caso de maternidad y riesgo de trabajo? Me dice el 127 fracción 4. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Es decir, yo no le puedo disminuir, no le voy a disminuir los días considerados eh, como trabajados. Esos días prácticamente van a ser como si estuviera trabajando, como si hubiera trabajado esa persona. Entonces, sin problema. Oye, contador, ¿y las de enfermedad general? Ah, enfermedad general, ahí sí esas no aplican. Las incapacidades por maternidad, por enfermedad general, esas enfermedades se van a considerar como días no trabajados, por lo cual serán menores los días, ¿sí? Oye, y las faltas, los ausentismos, también los ausentismos no se van a considerar como días efectivamente trabajados, no van a ser días activos, ¿vale? Entonces, también es muy importante por ese tema, y ahí va el primer consejo, es lleven un sistema de nóminas. Sistema de nóminas, pueden llevar un Compaginóminas, un Aspelnoi, y también de preferencia llévenlo de la mano también los ausentismos y todo esto en SUA, ¿verdad? Lo que es Sistema Único de Autodeterminación nos va a servir para poder capturar esas incapacidades y tener reportes que nos puedan ayudar a saber cuántos días se trabajaron, cuántos días tenemos realmente considerados en el año, ¿sí? Entonces, revisen también esa parte. Entonces, nada más las incapacidades por maternidad y por riesgo de trabajo son las que se van a quitar. Todas las demás incapacidades, oye, me enfermé, me dio COVID, me dio gripa, esas no serán consideradas como trabajo, serán faltas prácticamente. Entonces, ojo, ¿qué salario debo de considerar? ¿Para qué? Para la parte segunda que se va a repartir por salario, son salarios de vengados. Va a ser muy complicado para algunas personas, sobre todo los que no tienen ni sistemas contables ni nada de esto, herramientas que les puedan ayudar, pues determinar cuánto es el salario de vengado de la persona, ¿verdad? Porque a lo mejor puedo tener comisiones, puedo tener, por ejemplo, bonos y todo eso, y va a ser muy complicado. Entonces la autoridad dice, mira, no te preocupes. El salario que vas a tomar, va a ser el artículo 124, es el siguiente. Para los efectos de este capítulo que nos habla de PTU, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se considera como parte de él, o sea, del salario, las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a las que se refiere el artículo 84. Recordemos, el artículo 84 nos habla del salario diario integrado. Entonces, lo que nos dice la autoridad es, mira, no te la compliques. No le consideres ni primas, ni aguinaldo, ni nada de eso. Únicamente céntrate en cuánto ganaba por día, cuántos días trabajó, salario por días trabajados y listo. ¿Verdad? Ese sería su salario de vengado. ¿Vale? En los casos de que el salario sea por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, ojo, ¿sí? Cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Es decir, se va a tener que promediar el salario para los que tengan, que ganen a destajo, ¿verdad? O que ganen prácticamente por lo que hacen en automático, pues ellos, vamos a decir, ¿cuánto ganaste en el año? Divídelo entre 365 días y tienes tu salario de vengado por día, ¿verdad? O vamos a tener tu salario total, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener, salario diario promedio de las percepciones obtenidas en el año. Entonces sería ese el apartado.
Oye, contador, se toman 366 días porque el año pasado fue bisiesto, son 365. No se la compliquen, pero efectos laborales no hay que meternos tan de lleno, ¿vale? Entonces, ojo. Dije, por aquí la contadora está respondiendo unas preguntas. Asustado. Bueno, ahora, ¿qué determinas? Para determinar la PTU también hay que observar las siguientes normas. Primer norma, una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en un lugar visible del establecimiento. Como les comento, esto es lo que se tiene que hacer por ley. Lo que hacemos muchas veces en la práctica es totalmente diferente, ¿verdad? El patrón dice, oye, contador, ¿cuánto es de PTU? No, pues tanto, ¿por qué tanto, verdad? Y nos dice, ahí nos empiezan a creer que le bajemos, lo que sea, hacemos la distribución, al final aceptan y se hace el pago. Así es una empresa pequeña, ¿verdad? Pero no, se tendría que hacer de esta manera. Una comisión formada por patrón, trabajador, y vamos a tener, en este caso, el patrón podrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y demás elementos de los que disponga para saber cuánto ganaron los trabajadores, cuántos días trabajaron y poder hacer esa determinación. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Les digo, se puede solicitar la intervención de este inspector del trabajo. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes dentro de un término de 15 días. Aquí empieza a tener mucho sentido todo porque todo lleva una secuencia en cuestión de tiempo. ¿Cómo es eso, contador? Sí, nosotros presentamos nuestra declaración anual, supongamos. Oye, pues se me fue el tema, ¿verdad? Se me fueron los días, lo presenté hasta el 31 de marzo, el día último, ¿verdad? Presenté mi declaración anual. Bueno, de ahí hay que luego generar la comisión, ¿verdad? Se genera la comisión el día 1 de abril y de ahí tienen 15 días, por ejemplo, para hacer observación. Bueno, la comisión va a formular, entrega la comisión su trabajo, digamos el día 10, el día 15 de abril, pongamos la fecha 15, de ahí tenemos 15 días, son días naturales, para que los trabajadores hagan objeciones, que digan, oye, no está bien eso, no está bien calculado, por lo que fuera. Si se formularán objeciones, serán resueltas primero que nada por la misma comisión y tendrán un término de 15 días, es decir, del 30 de abril al 15 de marzo, al 14 de marzo, pasarían esos 15 días y tendríamos que resolver esas inconsistencias, esas objeciones, ¿verdad? Entonces, ahora, es muy importante que se formule, que se haga la comisión y que se lleve a cabo todo este tema. Si no, pues no vamos a darle formalidad. Cuando tengamos una revisión, a mí me ha tocado varias de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, te piden estas dos cosas, te piden el proyecto de reparto de utilidades, por ponerles un ejemplo, aquí les estoy dando uno, nombre de la empresa, domicilio de la empresa, bajamos, tenemos periodo que se declara de la declaración anual, comprende la declaración anual del impuesto, el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Fecha en que se presentó la declaración, 27 de abril del 2025, por poner aquí un ejemplo. Número de operación, ponemos el número de operación y si hay alguna observación respecto de la declaración. Esa es la primera hoja, ¿verdad? Nosotros imprimimos esto y todo bien. Nuestra carátula. Segundo, pues vamos a tener que decir bueno, poner a los trabajadores de la empresa donde nosotros decimos en cumplimiento de lo establecido por el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, hacemos entrega de una copia fotostática de nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2024 al representante de los trabajadores para que éste a su vez haga del conocimiento de sus compañeros los resultados arrojados en la misma a fin de que, en el plazo que consigna el artículo citado, hagan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las aclaraciones que juzguen pertinentes en caso de que las haya. Ese es uno, ¿verdad? Firma de recibido, el trabajador y la empresa. Entonces, seguimos. En cumplimiento con lo establecido en el 125, hacemos su conocimiento haber designado al representante que forma la comisión a que se refiere el citado artículo. Es muy básico, ¿verdad? Pero les puede servir.
y firmas que anteceden. Aquí se va a poner quiénes son los representantes del patrón, representantes de los trabajadores de la empresa, se pone las listas, nombre y firma. ¿Qué más? Informe y acta final. Formuló el proyecto de participación de utilidades consignado a términos en que se desarrolló dicho proyecto. Ya ponemos lugar y fecha, la ciudad de tal, tal, fecha 2025. Los representantes de los trabajadores y la empresa que conformamos la comisión estamos manifestando haber cumplido con las obligaciones que nos impone y hacemos constar que el reparto de utilidades fue formulado oportunamente con los resultados que se muestran a continuación. Monto distribuido, parte proporcional una por cada uno y si hay objeciones o no. Objeciones de los trabajadores al proyecto de reparto de utilidades. Se pone aquí por parte de los trabajadores. No existe objeción alguna sobre el reparto de utilidades en cuestión. Como resultado final, pues firmamos, ¿verdad? Representantes tanto del patrón como de los trabajadores. Es un formato muy sencillo, pero que con este formato y con este otro formato, porque este es el más importante, este de aquí es el más importante, es importante mencionar este Excel. Cuando hace, bueno, como un año y medio más o menos tuve una revisión por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por este tema de una empresa, yo les mostré el proyecto de reparto de utilidades, les mostré los timbrados de nómina, bueno, sí, pues, de CFDI de nómina de cada PTU, y al final de cuentas, el inspector lo que quería era ver este punto, ¿sí? Quería ver este punto, cómo se distribuyeron las utilidades, si se siguió el tema del trabajador de confianza, cuántos días, todo esto. Entonces, esto va dentro del proyecto de reparto de utilidades anexado, va dentro de un adendum, se imprime y se firma por los trabajadores. Yo sé, me van a decir contador, pero no van a querer que el patrón, que vean cuánto recibe cada quien. Bueno, eso ya es cuestiones de práctica, pero en lo que debe ser, debería de ser así, ¿vale? Entonces, ojo, vamos ahorita a analizarlo, cómo va a quedar ese punto. Vamos a nada más leer otras cuantas diapositivas para que nos quede claro cómo se va a hacer la determinación de la PTU. Con datos a considerar para el reparto de utilidades, recordémoslo, directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Oye, pues el gerente general quiere que le distribuyan, porque pues, es el jefe, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Yo, el contador, no, la ley es muy clara, artículo 127, no participan, ¿verdad? Con todo el dolor de mi alma. Los demás trabajadores de confianza, como quién, pues como el contador, ¿verdad? Participarán en las utilidades de las empresas. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? Ahorita me regreso a esa diapositiva. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, cuando tengan el carácter general y las que realicen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. Las que se realicen, perdón, con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Entonces, oye, contador, tú como contador eres ejerces funciones de confianza, es correcto. Tenemos al jefe de almacén, al jefe de compras. Bueno, tenemos ahí varios puntos importantes que pueden entrar en ese sitio de confianza, ¿verdad? Entonces, trabajadores de confianza, ¿cómo van a participar? Sí van a participar. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, participarán únicamente con más un 20% adicional de su salario. Es decir, si la persona, vamos a explicar este punto, la persona que más alto gana, yo tengo aquí cuatro trabajadores, uno de confianza, ¿verdad? Este trabajador de confianza gana 500 pesos, un dato, gana 500 pesos, ese trabajador de confianza gana 500 pesos, este gana 300, este 290, este 280. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, si este gana 500, ¿verdad? Que es este de aquí, entonces, lo que vamos a hacer es, ese va a participar únicamente hasta el tope del 1,20% del salario del sindicalizado más alto, perdón, sí, pues, del sindicalizado de los trabajadores de planta, si no hubiera sindicalizado. 300 pesos por el 1,20 nos daría
360. Entonces, esta persona va a participar con 360 pesos, lo que va a bajar su base, su porcentaje, su proporción por salario. Fíjense, con 500 pesos, esta persona se llevaba el 33,63% de lo que sería esa proporción por salario. Cuando nosotros le ponemos este otro salario, se lleva ya el 26%. Baja ese porcentaje para que no se lleven todo el dinero, porque obviamente una persona que está en sitios de confianza gana más por lo regular, ¿sí? Muy bien, entonces eso es en cuanto al trabajador de confianza. El monto de la PTU, ojo, al servicio, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y del que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, por ejemplo, arrendamiento. Oye, pues tengo una persona que me ayuda pues, a cuidar, es el velador de un edificio que yo rento. Pues, bueno, obviamente no le voy a pagar todas las utilidades, el 10% de esas utilidades. ¿Qué va a pasar con ellos? O imagínense el doctor, ¿verdad? Que gana 3 millones de pesos al año, ¿verdad? 3 millones de pesos al año y tiene gastos por 500,000 pesos al año. Tiene una secretaria, la secretaria se va a llevar las utilidades de 2,5 millones por el 10%, se va a llevar 250,000. La respuesta es no. ¿Sí? En este caso, para este tipo de personas que, cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, un contador, un abogado, un médico, un ingeniero, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, bueno, el ingeniero ahí también tiene sus cosas también, ¿verdad? Pero bueno, doctor, un contador, un abogado, que deriva totalmente de su trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues no va a poder exceder de un mes de salario. Oye, pues la persona gana 10,000 pesos al mes. Ah, le voy a dar 10,000 pesos al mes de PTU en lugar de los 250,000 pesos que estábamos determinando con utilidad del 10%, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Tendría que ser a lo más un mes de salario, a lo más. Entonces, ojo con esa parte porque les va a ayudar mucho, sobre todo si son contadores o tienen este tipo de ingresos donde hay muchas utilidades. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que considerar? Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de las utilidades, artículo 127, Ley Federal del Trabajo. ¿Qué más? Los trabajadores eventuales, ojo con la palabra eventuales, tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas cuando hayan trabajado 60 días durante el año, cuando menos. Oye, contador, ¿cómo que eventuales? Sí, aquellos trabajadores que estén por tiempo determinado. A lo mejor yo contraté a una persona nada más para que me cubriera un plazo de 30 días. Por ejemplo, lo contraté para las declaraciones anuales de personas morales en marzo. Nada más esos 31 días. Ese es su contrato por 30 días, tiempo determinado. Esa persona que nada más trabajó 31 días o 30 días, esa persona no va a participar en las utilidades. Fue un trabajador eventual. Pero ¿qué pasa si yo contrato a una persona, la contrato en el 15 de noviembre, bueno, el 16 de noviembre, trabaja 15 días de noviembre y 31 días de diciembre y sigue trabajando conmigo en enero, febrero, marzo? Ese trabajador es por tiempo indeterminado, es un trabajador que acabo de contratar. Únicamente en el 2024 laboró 45 días. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Vamos a pagarles PTU o no les vamos a pagar PTU? ¿Qué opinan todos los compañeros aquí en el chat? ¿Qué opinan con ese ejemplo? Una persona que entró el 16 de noviembre, trabajó 45 días, ¿se le paga PTU? Es un trabajador por tiempo indeterminado. Es un trabajador que va a seguir laborando, ¿verdad? Va a estar laborando en 2025, sigue conmigo a la fecha. ¿Qué pasa con ello? Aquí dice que no cumple los, si se cumplen, ahí está, no cumplen, que cumplen los 30 días. Aquí son 60, nada más para comentarlo. Eventuales son 60 días. Entonces, aquí todo estará en el tema eventuales y en el tema días. ¿Se le va a pagar PTU? La respuesta aquí, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. En este caso, sí se le va a pagar PTU. Sí se debe pagar PTU. ¿Por qué sí, contador? Porque este trabajador del que yo le estoy comentando es un trabajador que no es eventual. Dentro de lo que es nuestros contratos laborales, nosotros tenemos que especificar el tipo de contrato laboral que estamos haciendo. Sí, la relación de trabajo, las condiciones, artículo 24, 25 de la Ley Federal del Trabajo,
si es por tiempo determinado, si es por tiempo indeterminado. En mi caso, mi trabajador es por tiempo indeterminado. Yo lo contraté sí, en noviembre 16 del 2024, pero sigue laborando conmigo. No es un trabajador eventual. Entonces, la condición por parte de la autoridad es para trabajadores eventuales. ¿Sí? Es para trabajadores eventuales. Entonces, trabajadores eventuales, como lo comentamos, esos no participarán en las utilidades a menos de que trabajen más de 60 días. Ejemplo, oye, pues tengo un trabajador que únicamente me ayuda en tiempos de cosechas, que trabajamos en el campo o trabajamos en la construcción. Los eventuales van muy de la mano con la construcción o con el campo, ¿verdad? Oye, trabajó 20 días en abril y luego trabajó 30 días en septiembre y en diciembre trabajó otros 30 días. Entonces llevamos 80 días en el año. Ah, pues ese trabajador sí participará porque tiene más de 80 días, pero él es eventual. Por eso estamos hablando de eventuales, pero por tiempo indeterminado, aunque fueran 10 días, 5 días, 20 días, en estricto orden deberían de participar, ¿sí? Aunque sean 5, 10 días. Muy bien, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo, que esto está muy peleado en todos lados, pero el límite máximo serán 3 meses de salario, límite máximo. Notemos esa parte, esa palabra. Monto de las participaciones de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Ojo, ¿eh? O el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Ejemplo muy rápido con eso del PTU. Ejemplo, vamos a irnos acá. El promedio. Oye, pues yo en PTU en 2020, ¿verdad? Aquí, bueno, pongámosle 21, 21, 22, 23. Supongamos que recibimos en los últimos 3 años y no se tomaría el 20 hacia atrás. El 20 recibí 15,000 pesos de PTU, en el 22 recibí 14 y en el 23 únicamente 8. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues bueno, yo voy a tener un promedio para 2024 de 12,333. Ese sería mi promedio de la PTU o el límite de los 3 meses de salario del trabajador. Este trabajador gana 8,400 pesos al mes. Por 3 meses tendríamos 25,200 pesos. Entonces tenemos estas dos opciones, o 12,000 pesos o 25,200. ¿Cuál nos van a dar? Ok, me va a decir la autoridad. Se aplicará el monto que resulte más favorable para el trabajador. Lo más favorable para el trabajador, en este caso, son los 3 meses. Ojo, muchas personas, y aquí me voy a detener un poco, tienen una duda muy, muy fuerte respecto de este punto. ¿Por qué? Porque dicen, oye, contador, pues que me den mis 3 meses de salario es lo que más me conviene. Oye, pero pues si tu patrón va a repartir 40,000 pesos en total entre 5 o 6 trabajadores, ¿cómo quieres que te toquen a ti 25,200 de eso? Entonces, aquí hay que fijarnos en cuánto es lo que a mí me pagan. Oye, pues yo tengo una PTU total de 11,785 o 12,000 o 5,000 o 9,000, dependiendo de lo que a mí me paguen. Pues eso va a ser lo que a mí me corresponda, ¿verdad? Si yo tengo 11,798, por ejemplo, de salario, es este de aquí, 11,798, a mí me van a dar esos 11,798, no estos dos. Porque estos dos no, contador, porque esto es el límite máximo, es lo más que puedo recibir, pero si yo tengo una PTU más abajo, pues me van a dar esa PTU más abajo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera esta PTU de aquí, 12,882? Y aquí, por ejemplo, nos fuéramos con el primero, ¿verdad? El primero, pues se va a topar estos 12,882 a lo que serían los 12,333. Pero como es más conveniente, los 25,200 es el más favorable, pues entonces me darían mis 12,882, es lo que me va a corresponder, no va a estar topado. Pero ¿qué pasaría si aquí fueran 30,000 pesos de PTU? Si fueran 30,000 pesos de PTU, me darían únicamente 25,200. Sería lo máximo que me podría repartir mi patrón, 25,200 pesos. Eso sería mi tope de PTU a repartir, ¿verdad? Entonces, nada más
revisen esa parte. No les van a dar los 3 meses de manera obligatoria porque depende de cuánto vaya a repartir la empresa. Porque muchos sí anduvieron peleando con una conferencia que dio creo que el presidente López Obrador o la presidenta Sheinbaum, no sé si todavía ya era ella, pero que decía que les iban a dar 3 meses de salario y pues toda la gente estaba muy contenta con la PTU, pero no es así. No es así, porque depende de cuánto tenga que distribuir la empresa. Entonces no hay que pelear esa parte. Lo que sería la PTU integra salario, la participación de las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de indemnizaciones que deben de pagarse a los trabajadores. Ley Federal del Trabajo, artículo 129. Para la Ley Federal del Trabajo tampoco integra salario la PTU. ¿Sí? ¿Qué más? La PTU exenta para ISR. ¿Cómo que exenta para ISR? Pues vamos a analizarlo. Primero, vamos a calcular las PTUs. Sí, ¿cómo vamos a calcular la PTU? Primer punto, y aquí pongamos mucha atención, por favor. Primer punto que tenemos que analizar es el tema de la PTU a repartir. Yo voy a repartir 40,000 pesos. Esos 40,000 pesos ya vimos que se divide mitad por salario, mitad por días trabajados. Para efectos de la parte de salario, que es la que llega a complicar un poco más, ustedes tienen que decir, oye, pues cuántos días trabajó la persona y con qué salario los trabajó. Si ustedes tienen un programa de nóminas, pues obviamente esto los va a arrojar en automático, salario de vengado anual. Si no, en automático, pues lo que tenemos que hacer es ver cuánto le pagué de salario al trabajador. ¿Cómo lo puedo analizar, contador? Lo pueden analizar también en el visor de nóminas del patrón. Ahí pueden ver detalle por trabajador. Si no lo tienen en un programa, lo pueden buscar ahí, el detalle por el trabajador, y busquen el detalle anual y van a saber cuánto le pagaron a su trabajador en el año 2024. ¿Sí? Eso es en el visor de deducciones de nóminas para el patrón. ¿Sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo 360 pesos de salario diario, eso es lo máximo con lo que puede cotizar esta persona, por lo cual su salario de vengado sería días trabajados por el salario con el que los trabajó. Aquí tenemos un pequeño paréntesis. Es importante saber que en algunos casos, pues, la persona trabajó unos días con un salario, 150 días a lo mejor fue con un salario, y luego le modificaron el salario otros después y tuvo otros 100 días con otro salario. Eso también es importante. Tenemos que tener ese dato de salario anual de vengado. Digamos que es el dato más difícil de sacar si no tenemos un sistema de nóminas. Entonces, siempre es recomendable que lo tengan. Si no, pues les digo, es un poquito más de la mano y les voy a mostrar nada más para que vean un ejemplo, porque lo van a decir, nomás dijo, contado, pero no nos enseñó. Les muestro un ejemplo de el visor de nóminas para el patrón, para que vean cómo descargar. Esto ya lo habíamos visto, cómo entrar aquí. Entramos ahorita con la persona con la que hicimos el ejemplo. Se los muestro. Nada más para que vean de un trabajador cómo sería este apartado. Si trabajó con el mismo salario todo el año, pues sin problema, ¿verdad? Si hubo modificaciones de salario, pues ahí sí, ahí hay que revisar pago por pago, ¿verdad? Se podría decir así. Muy bien, vamos a cerrar, aceptar. Consulta información de un trabajador. Le doy consultar de un trabajador aquí en la segunda opción. Repito, recuerde que la información está ya incluso hasta el 19 de abril del 2025, entonces tiene bastante tiempo. Déjeme ver si aquí tengo la dato. Vamos a hacer aquí por aquí. Vamos a ver, un trabajador que cotizó el año pasado. Vamos a ver, 2025. Las nóminas. Vamos a ver, voy a poner aquí el RFC de mi trabajador. Le doy consultar y me va a arrojar los datos de mi trabajador. Bueno, ese le puse 2025. Déjeme regreso. Voy a poner 2024 porque aquí me va a mostrar nada más lo que sería enero, abril. Entonces vamos a regresarnos por trabajador. Vamos a darle a consultar y les muestro. Más fácil así, ¿verdad? Más, un poco más económico, más rápido. Pueden tener incluso los datos de cuánto les pagaron los trabajadores. 2024, les doy consultar. Con esto vamos a sacar ese reporte. Le doy general y le doy PDF.
puedo ver el detalle todavía más a detalle, aquí en detalle mensual, y puedo irme más a detalle todavía. Está en Excel, lo pueden proyectar. Se los muestro. Aquí se ve muy pequeño, pero ahí va. Tenemos total de ingresos por sueldos y salarios, 100,923,65. Y aquí tengo aguinaldo, PTU, y tengo ingresos por sueldos, otros ingresos exentos por sueldos y salarios. A lo mejor hay alguna prima vacacional, ¿verdad? O algún otro concepto, ¿no? Acá está la prima vacacional, algún otro concepto que le pague en ese ejercicio. Subsidio al empleo que le correspondió. Y vamos a ver el otro. Acá este otro viene todavía más a detalle y viene con un resumen final. Podemos sacar en Excel incluso y que nos dé todo ese resultado final. Y ese retenido, viene el monto de sueldos, ¿verdad? Pagados y podemos tomar el sueldo de vengado. Por ejemplo, esta persona, podemos tomar este sueldo de aquí. Tenemos sueldos y salarios, ingresos por sueldos y salarios, 100,923. Tenemos ingresos exentos, 5,623, que serían estos de aquí. Vamos a suponer que tenemos ese ingreso, ¿vale? Gana poquito el trabajador, pero es la idea. Entonces podemos tomar eso y llevárnoslo a nuestro Excel, ¿verdad? Tener la información. Pero les digo, lo mejor es con un programa de nóminas. Ahí ya directamente saca esos datos. Recuerden que el salario que tenemos que considerar es únicamente es el salario diario sin las demás prestaciones. Le quitaríamos el aguinaldo, le quitaríamos la prima vacacional y los otros exentos para que quede únicamente salario de vengado y así tener nuestra cantidad neta, ¿verdad? Pero bueno, eso es un pequeño ejemplo nada más. Tenemos aquí otro trabajador, este trabajador cotiza con un salario más bajito, 300 pesos, otro 290, otro 280. Tenemos días trabajados, este trabajó 250 días, 352. Ella trabajó todo el año, 365 días, y él trabajó 340 días, porque tuvo algunas bastantes faltas, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que hacer es sumar los días laborados, 1,107 días laborados, sumar los salarios de vengados, 336,000 pesos de salarios de vengados entre el total de mis trabajadores. Obviamente, si tengo 100, 200 trabajadores, sería una tabla mucho más grande, pero aquí estamos haciendo un ejemplo práctico, ¿verdad? Entonces, total de salarios de vengados, aquí lo tenemos. Total de días trabajados, también ahí lo tenemos. Nada más hay que cambiar esos datos. ¿Qué va a hacer esto? Pues me va a dar la proporción. ¿Cuánto es la proporción por salario de vengado que le corresponde a esta persona? Pues dividimos el salario que devengó esta persona entre el total del salario y tenemos nuestro porcentaje 26,73. Y así de cada uno de ellos. Mismo caso con la proporción por días trabajados. Yo por porción por días trabajados tengo 250 días entre 1,107, me toca un 22,58%. En este caso, vamos a verlo muy claramente. El que tuvo más días trabajados, aquí por ejemplo, en esta ocasión, vamos a ponerlo así, en esta ocasión, el que tuvo más días trabajados va a tener obviamente mayor porcentaje, ¿sí? Si se fijan, mayor porcentaje de lo que sería proporción por días trabajados. Es el que va a recibir más porque fue el que más días trabajó. El que devengó más salario, que fue esta persona, este tiene el salario más alto, sí, pero únicamente trabajó 250 días. Ella tiene un salario más pequeñito, pero trabajó todo el año. Entonces tiene un total de ingreso anual mucho más elevado, 41,44%. Entonces, eso sería lo que tendríamos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle aquí 295, nomás para dejarlo con este de acá. 99. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner 320. Lo que quiero es que quede uno en un lado y otro en otro, ¿sale? Entonces vamos a cambiar este. En vez de utilizar este, utilizamos este de aquí. Nada más cambié esos datos. ¿Sí? Cambié esos datos para que este fuera el que ganó más por salario de vengado, que ganaba un poquito más. Y este, fijan, también cambiamos el salario tope de Alberto Belmontes, que es el que tenía confianza. Y lo que la compañera Jessica Geraldine gana más por días trabajados. Entonces vamos a tener eso. Percepción por salario. ¿Cómo voy a sacar la percepción por salario? Ya está formulado, ya no tengo que hacer nada, es únicamente multiplicar lo que se va a repartir, que son los 20,000 pesos,
por el porcentaje que me toca a mí, que es el 26,95%. Y así por cada uno de mis trabajadores, hasta llegar obviamente a mi suma total de los 20,000 pesos. Y listo. Percepción por días trabajados, porcentaje de lo que serían los 20,000, aquí lo tengo igual, y así me la voy con todos mis trabajadores. ¿Para qué? Para tener esos otros 20,000. En total, yo voy a recibir 5 más 4,500, voy a recibir 9,900 pesos para este trabajador de confianza. Oye, contador, y para efectos de ISR, ¿qué pasaría? Yo aquí ya tengo mi suma de mis 40,000 a distribuir entre la suma de todos ellos. ¿Qué va a pasar con lo que sería la parte de ISR? Pues bueno, no van a recibir todo, como ya sabemos, para efectos de ISR, pues bueno, tenemos que pagar impuesto. Al tener un ingreso, pues tengo que pagar un impuesto. Me dice el artículo 93, fracción 14, que las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario y en específico, ahí vienen varios, viene el aguinaldo, viene el primo vacacional, pero en específico la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas será exenta hasta por el equivalente de 15 días el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada uno de los conceptos señalados. Aquí en este caso, ya recuerden que en base al artículo 123 constitucional, no tomamos el salario mínimo, no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Por lo cual, en base a la Constitución, artículo 26, inciso E, tomamos en consideración la UMA. Entonces, la UMA vale 113,14 por 15 días, nos daría ese monto exento, 1,697. Yo aquí tengo el valor de la UMA, 113,14 y nos daría los 1,697. Aquí ya está formulado para que nada más se cambie. Si el valor de la UMA es mayor, 120, pues cambia esa parte exenta. ¿Sale? En este caso, la UMA queda en 113,14 centavos. Entonces, ese no se mueve. Entonces, si mi valor total, 9,906,19, es el valor total de mi PTU, menos lo exento, pues me va a dar lo grabado. Grabado 8,209,09. Eso es lo que voy a tener de importe grabado. Total a pagar, pues va a ser quitándole el tema de la retención de ISR. ¿Cómo que retención de ISR, contador? Sí, vamos a pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta? Hay que calcularlo de dos formas, en base al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta o con base en el artículo 174 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que este último es el que más se utiliza y el más recomendado. ¿Por qué no utilizar el 96? Miren, por ejemplo, me tocó un caso de una persona que laboró en nada más enero, febrero y marzo, creo que hasta mayo, si no mal recuerdo, de ese año, y le distribuyeron, nada más esperaba que le pagaran las utilidades, y le pagaron con el artículo 96 y le retuvieron un montón de impuestos sobre la renta. Al momento de que él ya se independizó, presentamos su declaración anual en este 2025 y ¿qué creen? Pues tenía mucho saldo a favor porque el artículo 96 pues hace un cálculo de manera mensual y lo que sería el artículo 174 es más exacto porque lo distribuye en todo el ejercicio con un promedio de lo que ustedes ganan. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a leer aquí qué nos dice el artículo 174. Tratándose de remuneraciones por concepto de aguinaldo, participación de las utilidades, primas dominicales y vacacionales. El artículo que, bueno, a lo que se refiere el artículo 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos, es decir, el patrón, podrá optar por retener el impuesto sobre la renta conforme a lo siguiente. Entonces, podrán optar, es una opción que les digo, es la más recomendada. ¿Cómo será la retención de este artículo 174? Vienen varias fracciones, 5 para ser exactos. Primer paso, yo tengo que determinar la remuneración de que se trate. Es decir, yo ya llegué a mi remuneración, que serían los 9,906. Vamos a hacer el ejemplo primero con el que gana más, que son estos 12,539. Me voy a ir a donde dice cálculo de ISR, aquí. Vamos a poner aquí cálculo de ISR, nada más sin el finiquito. También le sirve para aguinaldo. Entonces aquí lo vamos a utilizar para PTU. ¿Cuánto tengo de ISR, de cálculo? Que me voy aquí, tengo 12,536 pesos. 12,536 pesos, eso es lo que yo tengo de PTU. Y vamos a tener, es nuestro 12,536,86. Eso es mi base de PTU.
La parte exenta de la PTU, ya lo pusimos, son 15 UMAS, 1697, y nos da la parte grabada, 10.839. Aquí está, 10.839, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo. ¿Qué vamos a hacer? La fracción uno me dice lo siguiente. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y se multiplicará por 30.4. Entonces voy a hacer, digamos, a convertir ese ingreso anual a un ingreso mensual promedio. Lo voy a dividir entre 365, ahí está, y lo multiplico por 30.4. Esa es fracción uno. Fracción 2, voy a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, a eso que acabo de sacar, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador de forma regular en el mes de que se trate. Oye, contador, pero ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues mira, si la persona en su momento, en 2024, esa persona tenía un salario diario de, ¿qué les gusta? Vamos a poner un ejemplo, de 300 pesos, ¿verdad? La persona que estamos tomando como ejemplo. En 2024, perdón, tenía un salario de 290 pesos. Pero en 2025, ¿qué creen? Esa persona ya tiene un salario de 400 pesos. Le subieron el salario o 350. Ah, pues se va a tomar el salario que se perciba en el momento del cálculo. O sea, a mí me van a pagar estas utilidades en mayo o en junio. Entonces, en mayo o en junio, en ese mes, ¿cuánto estabas ganando? Ah, entonces sí, estaba ganando 500 pesos o, vamos a poner el ejemplo, me quedé con lo mismo. ¿Sí? El salario mensual ordinario es el mismo que yo tengo aquí. Entonces son los 290 porque pues, el salario mínimo quedan 278.80, no me lo subieron, me quedé en lo mismo, gana lo mismo la persona. Entonces, eso, dependiendo, para los que tienen programas de nóminas, dependiendo en la periodicidad con la que ustedes paguen, va a ser el salario mensual ordinario. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes pagan de manera quincenal, ustedes tienen que multiplicar eso o el salario diario por 30, ¿sí? De manera quincenal es por 30. De manera catorcenal va a ser por 30.4. De manera semanal va a ser por 30.4. Entonces, si ustedes están en catorcenas o semanas, va a ser por 30.4. Si están en quincenas o de manera decenal, cada 10 días, serían por 30. En mi caso, va a ser por quincena, yo le voy a poner por 30. Entonces, mi salario mensual ordinario serían 8.700 pesos. Entonces me dice, a ese salario mensual ordinario, súmale el total del salario, de lo que sería la fracción uno. Ahí está, ahí está, sumado, y me da 9.602. A eso hay que aplicarle la tarifa del 96, que aquí está. Las tarifas son las mismas, 2025-2026, es la misma prácticamente, entonces no cambia. Tenemos nuestra tarifa mensual, y aquí ya no hay que hacer nada, ya todo el cálculo, a partir de aquí, todo el cálculo se va a hacer solo. Aquí, este ya ni se le quita este letrero, es importante cambiar, ya no se va a hacer, porque toma como base el de arriba. ¿Sí? Ya todo se va a hacer solo. Me va a dar mi ISR fracción 2 de 727,69. La fracción 3 me dice que reste el resultado de la fracción 2 menos el ISR que corresponde únicamente a mi salario mensual ordinario. Es decir, aquí hice un cálculo sumando lo que sería el salario mensual ordinario y lo que sería el salario, bueno, lo que sería la parte proporcional de la PTU de ese mes. Acá únicamente voy a hacer por lo que es los 8.700, lo que es la cantidad del salario mensual ordinario, y me da 629 de ISR. Entonces en la fracción 3 me dice, aquí es este menos este, y tienes tu fracción 3, 98.23 pesos. De eso nos vamos a brincar hasta la fracción 5. ¿Cómo que la fracción 5? Que la fracción 5 dice, la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resulte de la fracción 1. Entonces, divide la fracción 3 entre la fracción 1 y saca el cociente en porcentaje. Entonces, dividimos fracción 3 entre fracción 1, está la fracción 3, fracción 1 son los 902,
y nos va a dar lo que sería una tasa del 10,88%. Ahora sí, nos vamos a la fracción 4. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones de que se trate, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción anterior, la fracción siguiente, perdón. Entonces, 10,839, que es mi PTU grabada, es esta que está aquí, por la tasa que acabamos de sacar y me daría 1,179. En este caso, esta persona tendría una retención de 1,179,37 centavos. PTU repartida 12,536 menos ISR nos daría 11,357. Eso mismo lo podemos ver reflejado aquí. Aquí lo ponemos y vamos a poner esas cantidades, ¿verdad? Vamos a ponerlo 1,179,37. ¿Listo? Ahí tenemos mi PTU. Listo. Yo muchas veces lo que hago lo redondeo, pero ya es cada cuestión de cada quien. Me refiero a que son 1,179, tengo 1,179,86 y que quede redondeado. O hacia abajo, ¿verdad? 1,178, 1,178,86. Y ya para no darles centavos, pero cada caso es diferente, cada quien, ¿verdad? Entonces, así se calcula el impuesto sobre la renta. Y así con cada uno de nuestros trabajadores. Como les digo, si tienen sistemas contables, pues les va a calcular esto de manera automática, pero es importante saber de dónde sale. Ahora, pero empresas que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. ¿Quién no va a repartir utilidades? Primero, empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. No van a repartir utilidades durante ese primer año. Segundo, las empresas de nueva creación dedicadas a elaborar un producto nuevo durante los primeros años de funcionamiento. Esto tiene que también verlo con la Secretaría de Economía para efectos de, pues, qué es un producto nuevo, ¿verdad? Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, que tiene mucha lógica porque en el periodo de exploración prácticamente pues están teniendo más que nada pues, pérdidas, ¿verdad? Ellos no van a repartir utilidades. ¿Quién más? Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Hace ratito comentaban de las sociedades civiles y todo esto. Sí, hay que primero designar si esa sociedad civil, ¿verdad?, tiene una finalidad de lucro, que hay personas morales con fines no lucrativos, obviamente, que ayudan a los animales, que ayudan a personas con cáncer, no sé, todo ese tipo de cuestiones, ellos no repartirán PTU, pero los que sí tienen propósitos de lucro, ellos sí repartirían utilidades. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas tampoco reparten utilidades y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. Esto también se hay que pedir una resolución, ¿vale? Muy bien. Entonces, multa por no cumplir con el reparto de utilidades. Cuiden mucho a sus empresas. Ley Federal del Trabajo, artículo 994, fracción 2. Si no reparte las utilidades, si esta empresa cumple con los requisitos para repartir utilidades y no lo hace, puede ser multada desde 250 a 5,000 salarios mínimos vigentes, que se sustituye por la UMA y son 28,000 hasta 565,700 pesos de multa, obviamente designada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, cuiden mucho a sus clientes. Recomendaciones. Hay que llevar siempre un control de las asistencias de los trabajadores, revisar si existe PTU de ejercicios anteriores, sobre todo cuando acaban de tomar contabilidades, revisar los límites de reparto de utilidades para no repartir de más, ¿verdad? Para que tengan esos topes, llevar un programa de preferencia especializado para mejor control en cuestión de reparto, tanto reparto de utilidad como el tema, bueno, digamos, compa contabilidad, compa nóminas, todo eso para efectos de que ustedes puedan llevar ese control más adecuado. El SUA también les sirve bastante, ¿vale? Entonces, eso sería todo de mi parte, prácticamente. Vamos a abrir el chat, vamos a resolver